generado al rotar la región acotada por las gráficas, pero nomás me da una, dadas ¿Qué? alrededor de la recta indicada. Pero dice la recta indicada y esta es una curva. Ya va. Lo que pasa es que, bueno, usted tiene que, primero, bueno, yo les di varios videos, uno solo, no sé, y allí yo les iba explicando. Cuando yo Sí. tengo esto acá, aquí yo necesito girar una cierta región en torno a una recta, Básicamente nosotros giramos la región en torno a recta. Si usted observa acá esto, mire lo que aparece acá. Aquí tengo, bueno, vamos a hacerlo así. ¿Ya? Aquí tengo, esto es una función, ¿ok? Sí. Esto representa la gráfica de una función. Coma, aquí usted ve una coma. Aquí esto es otra función, ¿ok? Y igual a 0 es otra función. ¿Qué gráfica representa la función y igual a 0? El eje de Y al cero. Una No. recta. Y Esa es la es recta. una recta, pero ¿cuál recta es? Y igual a 0 es una recta, pero ¿qué recta es? Específicamente, ¿qué recta es? Una Y recta igual a 0 vertical. es una recta. No, las rectas verticales son de la forma X igual a K. Las rectas horizontales son de la forma Y igual a H. Ya. Entonces, si usted tiene una recta de esta forma, Y igual a 0, realmente esta recta Y igual a 0 representa al eje X. O esta recta es exactamente el eje X. Y si usted se da cuenta, al final aparece punto y coma. Siempre en todos los ejercicios me aparece al final Sí. punto y coma. Eso quiere decir que nosotros vamos a graficar la región que usted quiere graficar, es la región acotada por estas dos gráficas. Aquí hay dos gráficas. Y se va a girar esa región, se va a girar con respecto al eje X. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y eso va a generar un sólido de revolución en el cual nosotros tenemos que calcular pues el volumen de ese sólido. Eso es lo que se está pidiendo allí. ¿Ok? Sí. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Bien. Cuando usted va a hacer eso, lo primero que tiene que graficar. ¿Por qué? Porque mediante el gráfico es que ustedes se dan cuenta cómo viene la fórmula, ¿ok? Recuerden lo siguiente. Recuerden que, eh, a ver, ustedes tienen el gráfico de la función es algo así. Primero yo tengo que graficar. Ustedes grafican, su función es una parábola que hace esto. Viene así, llega hasta aquí y luego baja. Sí. ¿Ok? Esta es la función. Este punto que está acá, es el 9. ¿Ok? Este punto es 9. Entonces a usted le están pidiendo la región, por acá está el eje X, este es el eje X y este es el eje Y. Entonces a usted le están pidiendo la siguiente región. A usted le dicen la región que le están pidiendo es acotada por el gráfico azul, la gráfica de la recta Y igual a X. La recta Y igual a X es esta, el eje X. Entonces es toda esta parte, ¿verdad? A ver, ¿dónde está el eje? A ver. Ok. Entonces, fíjense, me están pidiendo la gráfica es girar. ¿Cuál región? Repito, el gráfico azul, ¿verdad? Y la recta Y igual 0. La recta Y igual 0 es esta. Voy a marcarla aquí. La recta Y igual a 0 es esta. Es justamente el eje X, ¿verdad? ¿Y qué me da como resultado cuando yo, o mejor dicho, cuál es la región que queda encerrada por esas dos gráficas? Repito, la gráfica azul y la gráfica negra. ¿Qué región queda encerrada? Pues aquí yo veo que lo que queda encerrado es toda esta parte. Todo esto es lo que me queda encerrado. ¿Desde qué punto? Pues ya necesito buscar ahora este puntico.
qué punto es este y qué punto es este. ¿Cómo se hace para buscar estos puntos? Bueno, yo creo que les expliqué sí, en la presentación pasada yo les explicaba cómo intersectar gráficos con los ejes. Aquí yo necesito intersectar el gráfico azul con el eje X para saber cuáles son estos puntos. Bueno, de todas formas a nosotros nos va a quedar esto. Aquí tengo el eje X, perdón, el eje Y, el eje X, y entonces el gráfico o la región en la cual yo estoy interesada es esta. De aquí para acá. Esto es lo que a mí me interesa. Bueno, ¿qué punto es este? Para yo saber qué punto es este, necesito resolver la ecuación. La gráfica es y igual a 9 menos x cuadrado. Si yo quiero saber cuáles son los cortes con el eje X, entonces yo lo que hago es plantear la ecuación 9 menos x al cuadrado igual a 0. Y al resolver esa ecuación, yo estoy encontrando los puntos. Es decir, que x cuadrado va a ser igual a a 9. Y pues si usted factoriza aquí aplicando cualquier método de factorización o cualquier fórmula para resolver una ecuación cuadrática, le va a quedar dos soluciones, una positiva y otra negativa, más o menos 3. Y entonces quiere decir que este punto es menos 3 y este punto es 3. ¿Por qué me interesan esos puntos? Porque esos son los límites de integración. Yo quiero calcular entonces, cuando yo comienzo a girar esto, cuando yo comienzo a girar esta parte, se me va a originar por acá. O sea, yo voy a girar esto con respecto al eje X. Entonces, es decir, se va a reflejar esta parte hacia abajo. Podemos verlo algo como así. Se refleja así y luego, cuando se comience a girar, uno va a ver que se origina una especie de una pelota. Podemos imaginarnos así. Cuando se gire esto, se va a formar algo así. ¿Ok? Va a estar girando. Esto va a estar girando con respecto al eje X y se va a originar una especie de una bola, una pelota, no sé, algo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pues lo que necesitamos es, eso se llama un sólido de revolución. ¿Qué se origina? Ese sólido se origina al nosotros girar la región. ¿Cuál región? Pues la que marcamos acá, esta región, cuando yo la giro, se origina esta pelota. No sé si eso está claro o hay alguna duda. No, está claro. Ajá, entonces nosotros podemos aquí hacer lo siguiente. Necesitamos aplicar la siguiente fórmula. El volumen de esta región, el volumen es igual a pi por la integral de la función al cuadrado o un radio al cuadrado. Ese ya vamos a ver cuál es, porque aquí tenemos que calcular un radio. Pi por, vamos a llamarlo r al cuadrado, ¿verdad? Y como yo estoy girando con respecto al eje X, entonces aquí yo voy a colocar dx, ¿ok? Aquí se coloca dx. Ahora bien, yo quiero saber cuál es el radio. Pues el radio, observe, nosotros lo que hacemos es, fíjese que aquí nosotros vamos a hacer así. Voy a borrar acá un momento para... Cuando usted tiene esto, cuando se generó esto, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí tengo, voy a dejarlo así. Observe que al momento de nosotros hacer, de generar, de hacer ese sólido de revolución, uno puede imaginar que corta este pedazo, ¿sí? Uno, imagínese que usted va a cortar aquí como una moneda, ¿ok? Y entonces aquí le hacemos así. Imagínese que se corta así, una rebanada, ¿ok? Resulta
que esa rebanada realmente es una especie de círculo, ¿sí? Una especie de círculo. ¿Y cuál es el radio de este círculo que usted ve acá? Esto es una rebanada. Imagínese que comenzó a dar vueltas, eso origina una pelota, y usted agarra un cuchillo y corta una rebanada. Entonces, como es completamente redondo, esto va a dar una especie de moneda. Esa moneda realmente va a ser un círculo. Y entonces aquí nosotros vamos a determinar o necesitamos el radio. El radio es justamente la distancia que hay entre el eje X y aquí, esta partecita, hasta donde llega la gráfica. Usted viene para acá, hasta donde. El radio va a ser esto. Realmente el radio va a ser desde aquí hasta aquí. Ese va a ser el radio. Y yo les explicaba que cuando ustedes tienen una función, como sea, vamos a hacer una función así, ¿ok? Resulta que esta función, si yo llamo, o si esta función se llama y igual a f de x, ¿verdad? Entonces, al momento de nosotros tomar un puntico acá, vamos a imaginar que usted toma un punto acá. Este punto tiene dos coordenadas. Una coordenada para y otra coordenada para x. Pero resulta que la coordenada en x mide una longitud horizontal y la coordenada en y mide una longitud vertical. Es decir, que cuando ustedes tienen una función de esta forma y ustedes ubican un punto, este punto tiene coordenadas x, y, o en otras palabras, la coordenada es x, f de x. ¿Ok? Estas son las coordenadas del punto. Y la altura, resulta que nosotros podemos medir la altura que hay de este punto, o en otras palabras, podemos decir que la longitud de este punto al eje X es exactamente esta longitud. Esta longitud, pues, ¿qué cosa es? No es otra cosa que la función y igual a f de x. Pero también podemos medir la longitud que hay desde el eje Y hasta este punto, es decir, esta longitud. Y yo les comentaba la vez pasada que para nosotros medir esta longitud, en ese caso usted calcula la inversa de la función f a la menos 1 de la función. En este caso de y o de x. Bueno, ahí se ve cuál es la variable. Pero de aquí para acá yo uso la inversa. Si yo quiero medir esta distancia que hay desde el eje y hasta un puntico en la función, yo utilizo la función inversa. Y si usted quiere medir la distancia que hay desde un punto en el eje x hasta un punto en la función, yo uso mi función f. Eso quiere decir entonces que la distancia, este radio, estoy midiendo desde el eje x hasta la parte de arriba de la gráfica. Aquí en este gráfico se ve mejor. Estoy midiendo desde acá hasta acá. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuál es la longitud que hay de aquí hasta aquí? 9 menos x ¿Cuánto cuadrado. mide esto entonces? 9 menos x cuadrado. Eso quiere decir entonces que el radio, en este caso, aquí le voy a colocar que esto realmente es y igual a 9, ese es el radio. ¿Y cómo sabemos? Bueno, aquí hicimos todo un proceso mediante esta rebanada y vimos que es la longitud que hay de aquí a acá. Entonces quiere decir que el radio, realmente, el radio es igual ¿a quién? Justamente a esa longitud. 9 menos x al cuadrado. Y ya de aquí en adelante, pues usted reemplaza. ¿Quién es el volumen? Pues el volumen va a ser aquí desde A, la integral desde A hasta B. ¿Pero quién es A? Bueno, esto es pi por la integral de quién. ¿Quién es A? A es el límite inferior, por eso yo necesitaba estos puntos. La región mía está limitada desde menos 3 hasta 3, entonces la integral va a ser va a ser pi por la integral desde menos 3 hasta 3 de r cuadrado. ¿Pero quién es r? R es 9 menos x al cuadrado. Y esto, obviamente, lo elevo al cuadrado, multiplicado por dx. ¿Ok? Y a partir de allí, ya ustedes saben calcular esa integral.
lo que tengo que hacer es desarrollo este producto que está acá, esta potencia de 2, utilizando ¿cómo se llama? El binomio Newton. Podemos usar con potencia 2. Esto es el primer término al cuadrado menos doble de producto del primero por el segundo más el segundo cuadrado. Eso me va a dar un polinomio de grado 4 porque este está elevado al cuadrado. Y entonces me da un polinomio de grado 4 y lo integro y ya. Ahí me va a dar como resultado el volumen de este sólido de revolución. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, profe, entonces una última preguntita. ¿Cómo sabemos Ajá. los límites de la integral, el b y el a? ¿Cómo sabemos cuál número corresponde a cada uno? Porque usted tiene que ver de dónde a dónde está comprendida su región. Por ejemplo, aquí usted se da cuenta que el ejercicio le dice, la región está acotada por la gráfica de y igual a 9 menos x cuadrado y el eje x. Entonces usted lo que tiene que ver, ¿qué región me queda encerrada? Toda esta. Entonces, obviamente esto no, para abajo no me sirve. Entonces es eje x y este gráfico. Entonces, necesito este punto. Obviamente, aquí la región parte de este punto hasta este punto. Hacia acá no tengo, hacia acá no tengo, hacia acá no tengo tampoco. ¿Sí me entienden? Entonces, es la región que está Y, por encerrada por esos dos gráficos. ¿Ok? sí, sí. Siempre se toma, generalmente se toma la parte que está por encima del eje X. Cuando uno está em, trabajando con este tipo de sólidos, siempre uno ubica la función que quede por encima del eje X. Entonces, lo que está por encima del eje X es esto, con esto, y aquí me encierro la región. Entonces, yo tengo que hacer, fíjese, esta moneda que yo originé acá, esta moneda yo la voy a originar acá también. Acá también yo origino esa moneda, ¿verdad? La puedo originar así. Aquí la origino y cada vez, aquí también puedo originar otra moneda más pequeña. ¿Hasta dónde voy a hacer ese proceso? Hasta este punto, porque para acá no puedo pasar. ¿Y qué punto es este? Pues ya usted lo calculó, es 3. Entonces ahí tengo que calcular el corte, o sea, yo tengo que ver el gráfico y ver qué puntos tengo que buscar. Cuando es con respecto a otra recta, pues ahí también tengo que ver mi gráfico y saber qué punto, saber en dónde me queda encerrada la región. Y tengo que buscar los límites de integración en ese caso. Siempre tengo que mirar la región. Por eso es que el graficar es esencial en estos Es ejercicios. importante. Sí, ¿Ok? tenerlo en cuenta. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Quién tiene por ahí más preguntas? No, a mí me quedó claro esa grafiquito. Hay que graficar para todos los ejercicios que vamos a hacer, ¿verdad? Sí, sí, ahí en todas partes, sí, por esto mismo que le estoy diciendo, o sea, es casi que a menos Claro, que como uno sea para demostrarle dónde es que sacamos todo. Sí, y para que ustedes vean, o sea, para que ustedes sepan cuáles son los límites de integración, cuál es el radio, cómo tienen que tomar, porque sin gráfica es difícil. Realmente sin gráfica es complicado. Y la idea que ustedes hagan el gráfico a mano es para que ustedes desarrollen destreza, porque a lo mejor han tenido muchas debilidades con respecto a los gráficos de funciones que a estas alturas ya ustedes deberían hacerlo gráfico. Ya ustedes deberían saber graficar perfectamente. ¿Alguna otra pregunta? Pero Patricio, si no es mucha molestia, ¿podrías compartir pantalla un ratito? Ya, no hay problema. Ya va. Listo, gracias. Ok. Ok. Listo. Ya puede compartir. Ya, déjame ver. Aquí creo que. ¿Qué ejercicio deseas ver? Gisela, En la pregunta 7, ya. esa. O sea, me Ajá. está dando como que era y igual a x y... Ay, me confundí. Son 4. Ah, ya. Ah, ya A sí, ver, la y 7, igual y X. igual a Ajá. x. Ajá. X Entonces, más aquí hay, 1. por decirlo, dos líneas que hay que hacer, perdón, dos. Hay que representar dos líneas.
Creo que con todas estas funciones hay que hacer una fórmula, hay que hacer un gráfico y donde cierres todas estas funciones, lo que queda adentro es lo que vas a quedar de vuelta, creo. Exacto. Porque Exacto. Con todo ese gráfico, con todas esas funciones. Ahora. Con todas estas ¿Puedo hablar? funciones, con estas 4 funciones, usted va a armar una región. Y esa es la que usted va a girar con respecto al eje X. Usted tiene que graficar esas 4 regiones. Y igual X, Y igual X más 1, X igual 0 y Y igual a 1. Entonces vamos a ver cómo queda eso. ¿Ya la graficó? La grafiqué, pero o sea, las dos primeras, y igual a x y y igual a x más 1. Pero Bueno, la pero eso, grafiqué en diferentes planos. no, eso tiene que ser uno mismo. A ver, vamos a hacer acá. Usted tiene aquí y tiene aquí, ¿verdad? Entonces nosotros primero graficamos y igual x, es decir, esta recta que usted ve acá. Esta es la recta y igual x. Después sigue y igual x más 1. X más 1, eso es una traslación hacia arriba. Cuando x vale 0, ya, ok, para arriba. Es decir, que va a pasar por este punto, más o menos, por aquí. Viene algo así. Esta es así y viene así. Ok. Entonces, esta es la recta y igual a x más 1, ¿verdad? Aquí tengo 0. Ok. A ver, cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 0, ok, esta es la recta. ¿Sí? Bien, entonces, luego dice graficar la recta x igual a 0. ¿Cuál es la recta x igual a 0? El eje, el eje Y. ¿Okay? La recta x igual a 0, recuerde. Las rectas x igual a k, por ejemplo, son rectas verticales. Y las rectas y igual a h son rectas horizontales. Entonces aquí tengo una recta x igual a k. Son rectas verticales y el numerito me dice por dónde pasa. En este caso pasa por 0, 0 está acá. Entonces es esta recta. Esta es la recta. ¿Ok? Y además me dice la recta y igual a 1. Entonces, y igual a 1 es esta recta que voy a dibujar acá. Es una recta horizontal que pasa por 1. Recuerden que este punto es 1, entonces vamos a colocarlo aquí. Este punto es 1. Este punto es 1. Entonces, aquí yo trazo la recta que pasa por 1. Aquí. Ahora bien, ¿cuál es la región que me quedó encerrada allí? el triángulo. Este triángulo. A ver. Me quedó encerrado este triángulo. ¿Ok? Este triángulo es el que me quedó encerrado. ¿Sí? Este triángulo que está acá. Entonces, ahora, pues ustedes se olvida, me queda este triángulo. Este es el triángulo que me queda. Entonces, ustedes se olvida de todo lo demás, porque a mí me interesa esto. Entonces, todo lo demás, pues lo borramos y me queda ese triángulo que tengo allí. ¿Ok? Ok, me queda ese triángulo. Y esa es la región que ustedes tienen que rotar. Tienen que rotarla con respecto al eje, me dicen, este es el eje X. Okay. Entonces tienen que rotarla con respecto al eje X. Es decir, que si ustedes imaginan acá la rotación es como una reflexión, pero realmente eso es con todos los ejes. Entonces, esto, si yo lo reflejo con respecto al eje X, va a quedar algo así, un triángulo así, un triángulo así, y va a ser así. ¿Sí? Entonces, ustedes imaginan que esto está girando. Ustedes imaginan que esto está así. Esto está, vamos a imaginar que esto está así. Va a aparecer Aquí una luz de ustedes arena. pueden... ¿Ah? ¿Cómo que va a girar? ¿Cómo? Se va a Creo que girar con respecto al eje X. Creo que me dice con respecto al eje X el ejercicio. sí. Si da Ajá. vuelta, tiene que Y ser un reloj entonces, de arena. ¿cómo? Un reloj de arena va a aparecer si da vuelta así. No lo escucho. No lo entiendo. Le digo la fórmula, que va, la forma como va a quedar la figurita. Sí, la forma, no sé en este momento. Yo sé que va a quedar como una
como una plaza de toros. O sea, aquí usted va a girar esto para acá y observe que aquí se forma un hueco. Aquí hay algo vacío. A mí lo que me interesa es esta parte. A nosotros lo que nos interesa es esto. Esto es lo que a mí me interesa. Esto es lo que a mí me interesa. ¿Ok? Entonces, cuando comience a girar, esto va a dar como una plaza de toros, podemos verlo así, pero donde en la parte céntrica hay un hueco y cada vez el hueco es más pequeñito. Aquí ustedes pueden imaginar que aquí hay un círculo que está vacío, porque, o sea, imagínense que todo esto está relleno, ¿ok? Todo lo que está dentro del triángulo es lo que está relleno, ¿verdad? Todo está relleno. Y aquí también está relleno. Entonces, cuando ustedes comiencen a girar, se va a formar como una plaza de toro y aquí, si yo giro, aquí se va a formar ¿cómo se llama? Un círculo también, pero este círculo va a estar vacío, no tiene nada. Entonces, en este caso, nosotros vamos a usar la fórmula, otra vez, vamos a usar la fórmula que usamos anteriormente. Volumen es igual a pi por la integral desde A hasta B de un radio al cuadrado. Pi por r cuadrado, un radio al cuadrado multiplicado por dx. Y entonces, en este caso, yo necesito, aquí tenemos que usar otra fórmula. Aquí tenemos que usar, como está quedando una arandela, porque este es el otro método, observen que queda una arandela porque, como les digo, queda como un hueco vacío por dentro. Entonces, vamos a ver si puedo hacer un poco mejor esto. Entonces, nos va a quedar así. Esto va a ser el radio grande menos radio pequeño al cuadrado por dx. Por dx. Ok, ahora yo quiero saber quién es radio grande y quién es radio pequeño. Vamos a ver si aquí puedo hacer una figura un poco más grande, a ver si se logra ver mejor. Ok, vamos a ver si me sale una figura más grande. Vamos a hacerlo así un poco más grande para que se vea. Así. ¿Sí? Algo así. Y esto se gira. Entonces, mire, imaginamos que por ahí se forma un círculo como hace rato, por ejemplo, aquí vamos a dibujarlo aquí. Yo voy a imaginar que aquí se forma un círculo cuando se gire, se va a estar formando un círculo así. Y yo puedo imaginar que es una especie de moneda también. ¿Ok? Es una especie de moneda. Esto va a llegar así. Y entonces aquí yo imagino la moneda. ¿Ok? Imagino la moneda. Eso es como un cilindro. Entonces, observe que a medida que usted considera el cilindro, a ver, este cilindro no me quedó bien. Déjeme, a ver, nos quedan ¿cuántos minutos? Tampoco minutos. Bueno, lo cierto es lo siguiente. Aquí está el cilindro, ¿verdad? Bueno, sí, desde aquí. Este es el cilindro, entonces el radio parte de acá. El radio grande es este, desde aquí, desde esta punta hasta esta punta. Este es el radio grande, lo voy a colocar así. Esto representa el radio grande. Y el radio chico, ¿cuál es el radio chico? El radio chico o el radio pequeño es desde aquí, vamos a dejarlo en amarillo, desde aquí hasta donde me consigo con la gráfica, hasta aquí. Ese es el radio chico. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes al radio grande, que está en rojo, no, ya va, aquí tenemos, ya va. Radio grande menos radio pequeño, no. Ya va, aquí tenemos un errorcito. El radio pequeño va a ser este. Radio pequeño va a ser desde este punto, desde aquí hasta aquí. Este es el radio chico. A ver, recuerde que a mí me interesa es realmente donde hay región. ¿Dónde hay región? Aquí, en esta parte, si se dan cuenta, ¿no? Aquí es donde me interesa a mí la región. Aquí es donde yo pinto en azul y tengo todo esto. Aquí está todo vacío. Entonces, el radio grande va a ser esto. Si yo a todo lo rojo le quito lo que no me interesa, lo que está vacío, ¿qué obtengo?
voy a obtener este pedacito que está acá. Vamos a colocarlo en otro color. Yo voy a obtener este pedacito, que es realmente el que me interesa para la fórmula. Entonces, aquí yo tengo que este pedacito de radio es el radio chico. Ahora ustedes tienen que saber cuánto vale R y cuánto vale R pequeño. Y esto pues, esto sí lo podemos ver de manera inmediata. Recuerde, esta gráfica que está acá era Y igual X, ¿verdad? Y esta gráfica que está acá, ¿cuál es esta gráfica? Esta gráfica es Y igual 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo observar yo? Bueno, que la distancia R grande, ¿cuánto vale? Es la distancia que hay, este es 1. La distancia que hay desde este punto hasta este punto. Como es una recta horizontal, en cada punto mide la misma distancia. Entonces, la distancia vale 1. Ahora vamos con R pequeña. En este caso de R pequeña es la distancia que hay desde el punto, desde aquí hasta esta gráfica. ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Esto vale? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuál es la distancia que hay desde este punto hasta este punto? Hasta este punto. Desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto mide esto? Ya yo les expliqué. Yo sé que esto vale Y igual X, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale esta R pequeña? No vale lo mismo Y igual X. No, Y igual X no puede ser. Solamente Esta X. pasa por el punto 0. Es la recta Y igual X esta, pero esto es una función. Pero si yo quiero medir esta longitud que está en amarillo, entonces ustedes lo que hacen es, la distancia de aquí a aquí es la función. ¿Cuál es la función? Es X, ¿ok? Porque tiene que estar en variable X. Entonces, la distancia que hay de aquí para acá es X. Entonces quiere decir que R pequeño vale X. Y ahora con este dibujo, ustedes pueden aplicar la fórmula. Entonces le va a quedar aquí que el volumen va a ser igual. ¿De dónde a dónde va? ¿De dónde a dónde va? En este caso, a ver, nosotros, ok, en este caso, fíjese, la región, ¿de dónde a dónde va? Este triángulo comienza en dónde? Comienza acá, vamos a hacerlo en rojo, en azul. Este triángulo queda menos de un minuto. Si se cae, volvemos a conectarnos. Viene desde acá y llega hasta acá, hasta este puntico. Entonces va a ser la integral de, ¿desde dónde? Desde 0 hasta este puntico que vengo para acá es 1. Desde 0 hasta 1. Y aquí ustedes reemplazan r cuadrado menos r chiquito, lo colocan así y le da de x. ¿Ok? Aquí ustedes tienen esto. Esto es 1 menos x cuadrado por dx. Ah, bueno, me faltó aquí pi. Pi por 1 menos x al cuadrado por dx. Y queda así. ¿Sí está claro? Sí. Los demás. A ver, Daniel tenía alguna pregunta. Si yo tengo dudas respecto